Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos, como ya saben, Aprendices es el podcast de espacios de educación superior, una plataforma donde vivimos, discutimos, proponemos y proyectamos entornos de educación superior, de universidades, de conocimiento y, en definitiva, de aprendizajes. Recuerden que pueden volver a escuchar todos los podcasts de nuestra web, en nuestra plataforma, en nuestro audio iVoox y en nuestros canales de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Elisa de la Nuez, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1988, una carrera intensa en la Administración Pública con destinos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el Ministerio de Justicia. Además, muy vinculada también a la entidad pública Red.es, donde ha sido secretaria general. En el sector privado fue socia fundadora de la empresa de consultoría iClaves, dedicada a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información, y una pasión que es el blog Hay Derecho, que funda con otros juristas y que pronto se convierte en una de las referencias obligadas sobre la actualidad jurídica y política. También escribe habitualmente en el diario El Mundo. En 2015 se crea la Fundación Hay Derecho para la defensa del Estado de Derecho, la promoción de la transparencia, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción, de la que es secretaria general. En la actualidad trabaja también en el despacho GC Legal, en forma of counsel, y como actividad docente es colaboradora en centros como ICADE, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de San Pablo CEU, el Instituto de Estudios Fiscales, ESADE o INCIBE. Hola, Elisa, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, una carrera que impresiona, la verdad es que el currículum es impresionante y que vamos a ir repasando, pero como siempre hacemos, lo hacemos con todos nuestros invitados, empezamos por el principio, porque al final, en este caso sí que ha sido determinante en toda tu carrera. ¿Qué te llevó a estudiar Derecho y si influyó mucho la familia en la decisión? Sí, bueno, mi padre era funcionario de Hacienda y, bueno, pues tampoco tenía muy claro lo que quería hacer, así que era la salida fácil. No era particularmente vocacional, vaya. ¿Cómo recuerdas aquellos años universitarios, aquella universidad, ahora años vistas? ¿Crees que fueron buenas las enseñanzas y la experiencia que recibiste en la facultad? Bueno, eran los años 80, que eran unos años muy divertidos en España. Sí, yo recuerdo más que, digamos, la parte docente, la parte social, ¿no? Y la parte también de convertirte en universitaria, en una época muy particular, entonces no lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos, ¿no? En retrospectiva. Yo realmente el derecho lo aprendí en la oposición. Tenía algunos profesores buenos, pero aprender lo aprendí preparando la oposición, la verdad. Pues una de las preguntas que hacemos, y justamente va en este sentido, si tuviste algún profesor o profesora que marcara de forma significativa la carrera o la orientación o la especialización. Sí, efectivamente. El derecho público no es precisamente una rama de derecho que suele ser muy atractiva para la gente joven, ¿no? Y yo lo que pasa es que tuve un muy buen profesor de derecho administrativo que se llamaba y se llama Fernando Siqueira, y que luego además ha sido alto cargo en varios gobiernos con el PSOE, y realmente fue él un poco el que me abrió un poco los ojos a una disciplina jurídica que a la gente le suele parecer muy árida. A mí me gustó y luego también es algo que tiene mucho que ver con la posición de abogado del Estado, ¿no? Por eso. Claro, ¿cómo fueron estos años? Porque nada más terminar la carrera, oposiciones a abogado del Estado, Sí, sí. y siempre asusta para los que estamos fuera un poco de el entorno de las oposiciones, parece que es algo muy duro, muy duro. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues yo creo que la ventaja en aquella época es que no nos parecía tan duro. ¿Por qué? Porque la enseñanza entonces era muy memorística. Y realmente para un estudiante de Derecho, para un buen estudiante de Derecho como yo era, pues era un esfuerzo sin duda, pero estabas acostumbrado a estudiar de memoria, que yo creo que eso se ha perdido un poco y quizá pues por eso ahora a la gente joven le resulta un poco más difícil, ¿no? Y luego, bueno, pues efectivamente te metes ahí 2 años, en mi caso, que tuve suerte de sacar la primera, a estudiar 11 horas al día, pues requiere una cierta disciplina, ¿no? Pero ya digo que yo no, hombre, es duro y es pesado, pero yo tuve la suerte de sacarlas a la primera, con lo cual no lo recuerdo como algo espantoso.
Ahora mismo estamos escuchando ciertos movimientos críticos de determinados sectores políticos con los procesos de oposición, precisamente bajo el argumento más o menos de que se favorece a aquellas personas cuyas familias pueden soportar el gasto en tiempo y en dinero. ¿Cómo lo ves? No, no, totalmente es así. Evidentemente, vamos, yo en mi época y ahora podía hacerlo porque mi familia podía mantenerme durante el tiempo que necesitara, que insisto que en el mío fue poco, pero tú eso no lo sabes cuando empiezas a opositar, ¿no? Hay gente que tarda 5 o 6 años. Por tanto, es evidente que no todo el mundo puede permitirse esto. Ahora lo quieren solucionar con un sistema de becas que han sacado recientemente para jueces. Existía ya para algunas oposiciones, como por ejemplo notarías, ya existía en mi época un sistema de becas, es decir, se podía pedir una beca al colegio notarial en este caso y te la daban. Es decir, al final, este sistema es fácil de arreglar, digamos, con un sistema de becas, ¿no? A la gente le das una beca para que pueda preparar la oposición. Y en ese sentido me parece que es muy, muy necesario. ¿El sistema demasiado memorífico? Pues sí lo es, sí lo es. Yo creo que es un sistema bastante arcaico, habría que cambiarlo. Lo que pasa es que siempre hay mucha resistencia porque teniendo la administración que tenemos y los políticos que tenemos, pues siempre hay la cosa de decir, bueno, y si no es un sistema muy objetivo, como lo es, porque insisto, es arcaico, pero es muy objetivo, porque bueno, te sabes los temas, no te los sabes y además el examen es público, todo el mundo lo puede escuchar. Claro, siempre te da miedo de que vayan a, bueno, pues a primar otras consideraciones, ¿no? De cercanía, de Claro. amistad, de afinidad. Entonces, claro, el reto es modificar y modernizar el sistema, pero manteniendo todas las garantías de objetividad y de transparencia, que es un reto, claro. De todas formas, el cuerpo de abogado del Estado se ha tenido siempre en el imaginario un componente masculino y elitista dentro de la administración, hasta el mismo nombre. Pero ¿cómo lo viviste como mujer? ¿Sentiste en algún momento discriminación? A ver, sí. Lo que pasa es que también esto siempre es en retrospectiva. Yo recuerdo, y lo he comentado en algunas otras entrevistas, que mi padre preguntó cuántas chicas estaban preparando. ¿Por qué? Porque era una oposición mayoritariamente masculina y, por supuesto, el cuerpo era mayoritariamente masculino. Estoy hablando del año 88, o sea que... y yo cuando ingresé, yo era la sexta mujer, es decir, solo había otras 5 mujeres que habían ingresado antes que yo y, bueno, pues puedo contar todo tipo de anécdotas al respecto. O sea, no estaba nadie acostumbrado a que hubiera una mujer y menos una mujer joven. Y bueno, pues siempre hay anécdotas de que pasara, si cogía yo el teléfono, páseme con el abogado del Estado, de entrar en los juicios no me querían dejar entrar porque decía que tenía que venir el abogado del Estado, en fin, de todo. Y por supuesto esas cosas de le invitamos a usted y a su esposa, en fin, de todo, de todo. Eso ha ido cambiando con el tiempo y yo creo que ahora, yo creo que la mayoría son mujeres, o si no es la mayoría, debe ser casi la mitad, ¿eh? O sea, que por lo tanto ya se ha conseguido la igualdad, o solo lo parece. No, yo creo que bastante. Yo creo que la administración pública es bastante igualitaria ahora, entre otras cosas porque las mujeres se suelen quedar y los hombres no. Ujú. Es decir, como la administración pública es compatible con la vida familiar, pues son muchas más las mujeres, digamos, que hacen carrera administrativa, siguen en la administración para entendernos, que los hombres, que llega un momento, pues, por lo menos en el cuerpo de abogados del Estado y en otros cuerpos similares, se van al sector privado, ¿no? Entonces, al final hay muchas mujeres dentro de la administración y bastantes también en puestos directivos. Bueno, una vez aprobadas las oposiciones, tu primer contacto con la administración y tu primer destino, ¿cómo fue la experiencia? ¿Era como te lo imaginabas? No. Mi primer destino fue bastante raro y lo pasé bastante mal porque fue un poco este choque cultural que, bueno, pues eso, de una chica muy joven, en un entorno muy, muy masculino. Además, como tuve muy buen número, pues elegí quedarme en Madrid y entonces terminé en el centro directivo, que era, digamos, donde estaban las personas de más experiencia, de más edad, en fin, bueno. Y acabé allí y la verdad es que fue un poquito complicado, ¿no? Yo me acuerdo cosas como, tienes que decirle a las secretarias, entonces se llamaban a los auxiliares administrativos, que te llamen doña Lisa, pero claro, si es que tenía 25 años, nadie me llamaba doña Lisa. También me hacía sugerencias sobre cómo me tenía que vestir, en fin, un poco, me pasó un poco de todo, pero bueno, aprende. ¿Y esta experiencia en la administración ha cambiado mucho desde que empezaste? ¿Tú crees que la administración española ha evolucionado?
Vamos a ver, en lo que se refiere a estas cosas un poco de trato de las mujeres o de, pues eso, de relaciones muy jerárquicas y un poco anticuadas, sí. En otras muchas cosas, no. Yo creo que el problema básico que tenemos es que tenemos una administración que es básicamente la de los años 80, la de cuando yo ingresé, años 80-90. Y en ese sentido, pues harían falta muchas reformas. Porque ahora mismo yo creo que no sé si España ha conseguido imbuir en las administraciones o en las administraciones el concepto de eficiencia o rentabilidad o dista mucho todavía de la actividad privada. Muchísimo, todo, muchísimo. No está imbuido para nada. Hablas bien de administraciones porque tenemos la del Estado, que es la que yo ingresé y la que conozco mejor, pero realmente las administraciones de las comunidades autónomas copiaron el modelo estatal, literalmente. Bueno, sí, casi lo copiaron en peor, vamos a decirlo. Pero digamos es el mismo tipo de administración, son administraciones muy burocráticas, muy rígidas, muy jerarquizadas, donde realmente los temas de eficiencia y eficacia, salvo en algunas islas, que sí que las hay, es decir, hay sitios de la administración más modernos, como pueda ser la agencia tributaria, la seguridad social, pero realmente el grueso de la administración sigue siendo muy burocrática y muy poco centrada en objetivos de eficacia o de eficiencia. Y luego, por no hablar de otro concepto como la transparencia, ¿avanzamos o sufrimos retrocesos? Bueno, a ver, sufrir retrocesos es difícil porque es que realmente veníamos de la opacidad total, ¿no? Después de la aprobación de la Ley de Transparencia, que es del año 2013 y se empieza a aplicar en 2014 y luego en 2015, sí que, digamos, hay avances en el sentido de que, bueno, hay una norma, ¿no? Y esto obliga a dar cierta información. Pero yo creo que lo que sigue habiendo es muchísima resistencia. Hay un tema siempre cultural, ¿no? Digamos, de por qué me piden esta información, es que no se fían de lo que yo hago está bien. Luego, por supuesto, en los temas sensibles y políticamente sensibles, la resistencia es tremenda a dar información. Los ciudadanos tienen que ir a los tribunales. En fin, hay mucho camino que recorrer, pero yo creo que tiene que ver también con esto que decíamos antes, ¿no? Una administración anticuada, muy burocrática, muy poco centrada en objetivos de eficiencia y de eficacia, es también muy poco transparente, ¿no? Ujú. Digamos que le tiene un poco de miedo al ciudadano en el sentido de por qué me preguntan esto, ¿no? Y qué quieren saber, y esto viene con mala fe, y esto qué van a sacar. Bueno, es un poco parte de la misma cultura. ¿Y qué se puede hacer? Porque muchas veces leemos que incluso desde Transparencia se hacen llamamientos a ministerios o incluso a presidencia de gobierno ante determinadas informaciones y pueden 10, 11, 12 negativas a contestar. Al final, la sensación para el ciudadano es que, bueno, que hay un intento de preguntar o de búsqueda de transparencia, pero que cuando no responden, pues no ocurre nada. Es que es así. Es decir, el Consejo de Transparencia efectivamente tiene esa labor de velar por la transparencia, pero no tiene, digamos, herramientas para ejecutar sus propias decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que te puede reconocer que tienes derecho a que te den una información pública, pero si no te la dan, realmente ellos no pueden hacer nada, no pueden sancionar, no pueden obligar a la administración a que te la dé, por lo cual hay muchos organismos administrativos que simplemente se hacen los locos, para entendernos, no te dan la información y eso obliga a que el ciudadano tenga que volver a pleitear para pedirla. No es que sea el caso más frecuente, pero desde luego existe y en el fondo todo el mundo sabe que si no das la información no pasa nada, ¿no? Por tanto, si quieres resistirte, puedes hacerlo sin ningún coste. Tu actividad profesional, que he estado leyendo y siguiendo a lo largo del tiempo de los años y especialmente para preparar esta charla, está ligada, yo creo, siempre a la defensa del Estado de Derecho, a la lucha contra la corrupción y a la regeneración institucional. Y pasan los años y las tres tareas cada vez demandan más intensidad porque no avanzamos, tenemos un problema de estabilidad institucional. A ver, no solo no avanzamos, sino que retrocedemos. Nosotros en la Fundación medimos, ¿no? Tenemos una serie de indicadores para medir el funcionamiento del Estado de Derecho y que, por cierto, vamos a presentar el informe ahora, el día 25 de noviembre, en la sede de la Comisión Europea en España y realmente nuestros indicadores dicen que vamos a peor. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se han hecho las reformas estructurales que hubieran sido necesarias y que, bueno, pues si os acordáis, hace unos años, cuando aparecieron los nuevos partidos, Podemos, sobre todo Ciudadanos, pues estaban un poco en el debate público, ¿no?
todo esto que estamos viendo estos días de la separación de poderes, despolitizar la justicia, despolitizar la fiscalía, incluso el Consejo de Radio y Televisión Española, todo esto, hubo un momento en que había un debate público sobre esto y yo creo que una cierta conciencia de que era necesario hacer estos cambios. Bueno, esa ventana de oportunidad se cerró y ahora mismo estas cuestiones, bueno, es que, claro, como todo lo que no se reforma, se deteriora y está en peor, ¿no? Y por tanto, pues efectivamente cada vez estamos peor porque son problemas que vienen de muy lejos, son problemas que están muy enquistados, son problemas además en los que los dos grandes partidos han colaborado a que estemos así, es decir, no es que sea cosa de un gobierno o de otro, es un problema básicamente tanto del PP como del PSOE y por tanto como no se ha hecho nada, pues lógicamente el deterioro se nota, ¿no? Y si seguimos así, pues se seguirá notando más, claro. Sí, porque lo paradójico, a pesar de esos dos nuevos partidos que aparecieron en una ansia de reforma, era que los dos viejos partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, siempre llevaban en sus programas electorales este apunto de reforma de la administración y, sin embargo, en el momento en que asumían el poder, pues nos encontramos en situaciones como ahora en que muchos organismos o consejos fundamentales se encuentran bloqueados. ¿Qué solución ves para poder avanzar? Bueno, es que, vamos, hemos tenido aquí el comisario de Justicia de la Unión Europea la semana pasada, que por cierto se reunió con nosotros, con Hay Derecho, y bueno, estuvimos comentando que realmente los partidos políticos no tienen ningún incentivo para cambiar esta situación, ninguno de los dos, ¿no? Por tanto, como este es un tema en que son ellos los que tienen que mover ficha, ellos no tienen los incentivos, la ciudadanía tiene todavía, creo yo, poca conciencia de la importancia de estos temas institucionales y no es un tema, yo creo, que mueva votos para entendernos. Y la Comisión Europea, bien, puede influir y tiene ese poder blando y puede recomendar, pero tampoco puede llegar mucho más allá de eso, pues tenemos un problema grave, efectivamente, porque estos bloqueos institucionales son difíciles de resolver sin la colaboración de los grandes partidos y a la vista está que interés hay cero, ¿no? Y se ha perdido incluso, se han quitado la careta de un poco como de vergüenza y ahora mismo defienden posturas en las que, bueno, hablábamos antes de lo que era el acceso a las oposiciones y de la posibilidad de poder controlar un poco quién accede o no. Estamos viendo todo lo que es la parálisis de la renovación del Consejo General. En definitiva, es un intento de control del Poder Judicial, pero de una manera ya pública. Es independiente el. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la diferencia con lo que hemos visto a lo largo de estos años es que de alguna forma esto se ha hecho ya público. O sea, yo siempre digo, lo que antes era por WhatsApp y a puerta cerrada y bueno, y luego saltaba el escándalo de que si en el WhatsApp habían dicho que iban a controlar la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala de lo penal. Bueno, pues ahora se hace digamos, con luz y taquígrafos. Es decir, bueno, pues todo esto que ya sabíamos que funcionaba así, pero que de alguna forma se mantenían las formas, y las formas en derecho son siempre muy importantes, pues ya no se mantienen, ¿no? Entonces, pues llega un momento que dices, no sé qué más podemos, qué más podemos ver, ¿no? Porque ya es muy explícito que los partidos hablan de controlar el Poder Judicial, de controlar los jueces, que se defiende además sobre todo por algún partido del gobierno, que eso está bien, que los jueces hay que controlarlos por el poder político, que si hay una mayoría en el Parlamento se tiene que reproducir en la Judicatura o en el Tribunal Constitucional, que no es un órgano de la Judicatura, pero que es un órgano de contrapeso y por tanto contramayoritario, que quiere decir, oiga, es que tiene que ser diferente de las mayorías que hay en el Congreso, en el Parlamento, precisamente para hacer de contrapeso. Bueno, pues eso ya se ha perdido un poco pues esa discreción o esas formas y ya se hace explícito. Y como comentábamos el otro día con el comisario de la Unión Europea, realmente que se haga explícito es un problema, porque quiere decir que se supone que hay un sector de la población que a esto le parece bien, es decir, que le parece bien que un gobierno democrático pretenda controlar el poder judicial. Y bueno, pues esto es un problema, como sabemos todos los que nos dedicamos al derecho y al Estado de Derecho, claro.
En estos años de tu experiencia profesional, ¿crees que los jueces han sido, los jueces que han apoyado determinadas opciones políticas o actúan luego siempre al dictado o acaban actuando de una manera independiente de quien ha sido apoyado? ¿Tienen capacidad autónoma de decisión? ¿Cómo ves el asociacionismo entre jueces y magistrados? Sí, es interesante esta pregunta. Lo primero que hay que decir es que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados, que los que llamamos jueces y magistrados de base, es decir, los que no están en la carrera por ocupar los altos puestos del Poder Judicial, son absolutamente independientes. Yo siempre pongo el caso de Iñaki Urdangarín, que fue a parar, como no era forado, y esto es importante, fue a parar junto con la infanta Cristina a un juzgado normal y corriente, un juzgado de instrucción como el que tocaría a ti o a mí. Bueno, pues allí, como pudimos ver todos, el juez fue totalmente independiente, hizo lo que él consideraba que tenía que hacer sin pensar en que se trataba de la infanta o de su marido. Por tanto, la inmensa mayoría de los jueces y magistrados, que insisto, no están en esta historia de hacer méritos en la carrera judicial, son totalmente independientes y yo creo que esto siempre hay que decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Pues que hay un sector pequeño de la magistratura, pero que existe, que sí que aspira a esos puestos en el Tribunal Supremo, en los tribunales superiores, en la Audiencia Nacional, que esos sí juegan, digamos, a hacer favores a los políticos. ¿Cómo se hace esto normalmente? Pues entrando en una de las grandes asociaciones que están alineadas con los partidos políticos, Jueces y Juezas para la Democracia, con el PSOE, y la Asociación Profesional de la Magistratura con el PP, y digamos, una vez que entras allí, pues aquello es una especie de agencia de colocación, ¿no? Ellos van a velar porque tu carrera vaya bien y, por tanto, a lo mejor toca hacer favores. Y digo hacer favores porque muchas veces no es una cuestión de ideología, que eso también es interesante. Es que a lo mejor el favor es que, yo qué sé, conoces a un político del PP o del PSOE, bueno, pues alguna instrucción complicada para el partido, algún caso de corrupción, bueno, pues ahí puedes jugar un poquito, ¿no? Y en el fondo, además, los partidos hablan así, ¿eh? Pues yo esto lo he oído, es decir, es que este juez nos ha hecho muchos favores. Por tanto, a veces no es tanto si es conservador o es progresista, sino sencillamente si ha hecho algún favor, digamos, en su juzgado, en su órgano judicial, y ha hecho méritos, vamos a decirlo así, para que después, a través de esas asociaciones, se llegue a los altos puestos de la magistratura. Estamos hablando de no mucha gente, no sé, te digo a lo mejor 50 personas, 100 personas como mucho, pero claro, En puestos decisivos. en puestos decisivos, y la imagen que proyectan es demoledora, porque evidentemente la gente, como es lógico, no distingue. Y luego tenemos otro problema, y ya con esto termino, que me enrolla mucho, que es el de las puertas giratorias entre política y justicia. Ahora mismo tenemos en el gobierno jueces que estaban en activo 2 minutos antes de entrar al Consejo de Ministros, y esto es importante, pueden volver a la judicatura 2 minutos después de cesar el Consejo de Ministros sin ningún problema. Y además acumulando toda la antigüedad que han tenido en política, ¿vale? Es decir, que cuando ellos, por ejemplo, si Margarita Robles quiere volver al Tribunal Supremo, le van a computar como años digamos, de carrera judicial los que ha estado en política, ¿no? Esto es bastante llamativo, no pasa en otros países. Tenemos también muchos consejeros de justicia o de presidencia que son jueces, como Enrique López en Madrid, que es un juez, digamos, del PP de toda la vida. Claro, esto contamina mucho la imagen de la judicatura, ¿no? Entonces, es un poco injusto para la inmensa mayoría de los jueces, pero claro, es un problema porque la ciudadanía percibe que son jueces que son políticos, ¿no? Sí, claro, luego se habla además muchas veces de que se judicializa la vida política, aunque lo cierto es que los partidos lo dicen cuando hay sentencias que no favorecen pues determinadas posiciones o propuestas. ¿Crees que hay mucho abuso, por ejemplo, de figuras, yo no sé, como los indultos, que en definitiva superponen el poder político por encima de lo ya sentenciado? Sí, el tema de la judicialización de la vida política es muy interesante porque los políticos se quejan mucho de eso, pero son ellos básicamente los que llevan a los tribunales de justicia un montón de cuestiones políticas, es decir, cuestiones que deberían debatirse en el Parlamento o llegarse a acuerdos, y sin embargo enseguida tenemos ya la querella, tenemos la demanda, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, todos los partidos abusan mucho en ese sentido de la justicia, ¿no? Pues si ha dicho usted esto, le voy a poner una querella. Esto me gusta, le voy a poner una demanda. Lo otro, pongo un recurso de inconstitucionalidad porque lo que sea. Entonces, claro,
juegan mucho a judicializar ellos la vida política. Claro, ¿qué pasa? Pues que los jueces luego dictan sentencias, unas les gustan y otras no les gustan. Por supuesto, las que les gustan siempre de esas no se habla, de las que no les gustan, eso pues se critica en público, se dice que es porque los jueces son conservadores o porque son progresistas o lo que sea, ¿no? Entonces se mete muchísimo ruido en el sistema por parte de los propios políticos que juegan a esta, ¿no? Entonces parece que a los jueces les gusta jugar a judicializar la política, ¿no? Si son los políticos los que llevan los asuntos a los juzgados, los jueces solos no llevan los asuntos a los juzgados. Y el otro tema es el tema de los indultos, pues efectivamente, los indultos es una especie de... Es una figura muy excepcional que está regulada en una ley nada menos que de 1870, por tanto, en un sistema institucional y parlamentario totalmente diferente al que tenemos ahora, como es lógico, estamos hablando de hace 150 años. Pero claro, es una válvula de escape para los partidos políticos cuando ya se han acabado todas las posibilidades, todos los recursos, todas las maniobras obstruccionistas que han podido hacer, que las hacen para que aquello se alargue muchísimo tiempo y al final dices, oye, pero me queda esta bala, por así decirlo, y siempre puedo indultar. Lo interesante de los indultos son que se exige en la ley que haya un informe tanto del tribunal sentenciador como de la fiscalía, y este informe puede ser favorable, en cuyo caso yo no tengo nada que decir, es decir, si el tribunal sentenciador y la fiscalía, por las razones específicas de ese caso, consideran pues que hay que dar un indulto, yo qué sé, porque la persona ya se ha rehabilitado, porque ha pasado muchos años desde la condena, por una serie de circunstancias que ellos saben mejor que nadie, yo no tengo demasiado problema. El problema lo tengo cuando te está diciendo los informes que no hay que indultar a esa persona por una serie de razones y, sin embargo, el gobierno decide el indulto. Y, además, sobre todo, cuando decide el indulto por razones de conveniencia política. Claro, pues esto no tiene nada que ver con la figura con lo que está pensado la figura del indulto, como nosotros lo llamamos una especie de autoindulto, ¿no? Es decir, me viene bien este indulto por las razones que sea y lo doy aunque me hayan dicho los órganos técnicos que no procede. Bueno, pues les viene muy bien y les viene muy bien a los dos. De nuevo, yo creo que también hay que ser muy conscientes de que esto no es un problema de un gobierno, que es en general un problema de nuestros partidos, que se habló también mucho en su momento de modificar la ley del indulto, y la ley del indulto sigue sin tocarse porque a los grandes partidos, a todos los partidos, les viene bien. Bueno, también se ha hablado muchas veces siempre de cambiar el sistema electoral y la dependencia un poco orgánica y vital de los partidos políticos, y al final nos damos cuenta que el legislativo funciona pues dependiendo del ejecutivo, a veces de una forma grosera. ¿Están funcionando los contrapesos y equilibrios en España? Pues no, tú mismo lo has dicho. Los contrapesos y equilibrios no funcionan porque básicamente están ocupados por los partidos políticos. Es decir, cuando te dicen, no, es que tiene que haber una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional porque ahora hay un gobierno progresista, o mañana, que habrá un gobierno conservador, tiene que haber una mayoría conservadora, ya te dicen no solo que no están funcionando, sino que no entienden el concepto de contrapeso. O sea, yo siempre digo lo mismo. Si queremos tener 3 cámaras, nos sobra el Tribunal Constitucional, ¿no? Son organismos como puede ser el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, los organismos reguladores, son organismos contramayoritarios, que se llaman así, es decir, que tienen que servir de contrapeso para pues defender determinados derechos, los derechos fundamentales, que las leyes sean constitucionales. Imaginamos que mañana el Parlamento se vuelve loco y aprueba leyes que dicen, yo qué sé, que tenemos que expulsar a todos los emigrantes de este país, por ejemplo. Hay un tribunal constitucional que puede decir que eso no es correcto de acuerdo con la Constitución o que se vulneran nuestros derechos fundamentales. Claro, si tú consigues que el Tribunal Constitucional reproduzca las mayorías del Congreso, del Parlamento, estás vendido. Estás vendido desde un punto de vista de tus derechos fundamentales y de las leyes que se aprueban en el Parlamento. Entonces, claro, no entender eso pues es, como yo digo, es de primero de Estado de Derecho, de Estado Democrático de Derecho. Y esto lo puedes aplicar también a otros organismos no tan llamativos, pero que también hacen esa labor de contrapeso, ¿no? Y, por supuesto, el principal contrapeso, que es el Poder Judicial. Vamos a hacer un pequeño giro porque a lo largo de tu carrera has tenido un componente muy activo también en la participación y vinculación con el impacto de nuevas tecnologías y los procesos de la sociedad de la información. Hablábamos antes desde dirigir red.es a tener una consulta privada. ¿Qué has aprendido en este mundo de la tecnología?
Bueno, en Red Punto no lo dirigí, aclaro, era la secretaria general. Secretaria general, sí, Sí, cierto. bueno, he aprendido básicamente dos cosas. Por supuesto, la importancia tremenda que tienen las tecnologías ya no tan nuevas y las que tienen que, particularmente en el ámbito público, que quizá en el ámbito privado está más, hay más conciencia de esto, en el ámbito público, por lo menos cuando yo estuve allí, no había tanta, pero también un poco una excesiva confianza en que la tecnología te va a solucionar todos los problemas. ¿Por qué digo esto? Porque la tecnología es un medio para alcanzar un fin, que es una mayor eficiencia, una mejor prestación de los servicios públicos, etcétera, pero no es un fin en sí mismo. Entonces, tú puedes llenar de ordenadores y de software todos los colegios de España, lo digo porque esto fue una de las cosas que hicimos cuando estábamos en Red.es, no de todos los colegios, pero bueno, y sin embargo, tus indicadores de educación no mejorar. ¿Por qué? Porque al final depende de cómo lo uses y para qué lo uses, ¿no? Entonces, yo me acuerdo también un programa que tuvimos hace muchos años, que era facilitar tablets, ¿no? A los colegios de Andalucía, creo que era. Claro, al final resulta que las tablets se usaban, bueno, pues para que los niños jugaran. Entonces, pues no vas a mejorar mucho tus indicadores de educación, ¿no? Yo creo que había, o por lo menos en mi época, había una cierta idea un poco inocente de que la tecnología por sí misma iba a mejorar, pues eso, la calidad de los servicios públicos, la educación, todo. Y la tecnología al final es un medio importantísimo, una herramienta importantísima y fundamental. La justicia, por ejemplo, es un caso que conozco bien. No, pues llenamos de ordenadores los juzgados y va a funcionar mejor. A ver, es muy importante tener ordenadores en los juzgados, pero más importante es tener jueces, suficientes jueces, que en España hay muy pocos, que pongan buenas sentencias, etcétera. Y lo otro es una herramienta para ayudarles a hacer eso, ¿no? Eso es un poco lo que yo recuerdo de esa época. Y como toda herramienta, la tecnología siempre, además, que va a una velocidad exponencial, ¿va la ley por detrás de la tecnología? Bueno, eso es un poco inevitable con cualquier fenómeno un poco innovador, ¿no? Las leyes siempre van por detrás, no solo de la tecnología, ¿no? Porque es verdad que, sobre todo cuando hay cambios sociales muy rápidos, pues tú vas un poco regulando detrás. En el mundo de la tecnología yo creo que es especialmente cierto, porque además es un mundo donde, bueno, pues hay grandes empresas multinacionales, es decir, hay otros problemas, aparte de que las leyes vayan detrás, es que hay problemas de regulación que no se pueden solventar desde un punto de vista nacional, ¿no? Entonces, es mucho más difícil, te tienes que poner de acuerdo con un montón de gente, tienes que hacerlo por lo menos a nivel europeo. Por tanto, hasta cierto punto es normal, entre comillas, ir un poco detrás de la tecnología. Luego, otra de las facetas muy importantes a lo largo de toda tu carrera ha sido tu faceta relacionada con los medios, como articulista, también como escritora de libros, desde el blog a las colaboraciones que comentábamos en el diario El Mundo. ¿Cómo te sientes en el mundo de los medios de comunicación? Pues mira, me encantan los medios de comunicación. Estoy también además en una tertulia en la cadena SER que me encanta, porque así veo un poco no solo el periodismo, sino también lo que es la radio, que es un sitio que me fascina. Me gusta muchísimo porque yo creo que los medios son esenciales, ¿no? Y son esenciales para gente como yo, que intenta transmitir un poco una serie de mensajes muy básicos, si se quiere, a la opinión pública, ¿no? Y entonces yo creo que ahí la relación con los medios por parte de las personas que trabajamos, pues eso, en ONGs, en fundaciones, con una cierta vocación de llegar a un público más amplio del especializado es fundamental. Me gusta mucho, me llama mucho la atención cómo funcionan ellos y creo que, como digo, son esenciales en una democracia, ¿no? Ahora, sí que veo cosas que me gustaría que mejorasen, que supongo que no es tan fácil, ¿no? Pues un poco, pues eso, una cierta falta de profundidad para tratar ciertos temas. También entiendo que los temas que tiran más en el debate público son los que ellos dan prioridad y en cambio se olvidan un poco estos problemas un poco más estructurales, un poco más de fondo. Bueno, he hecho un poquito en falta quizá un debates un poco más en profundidad, menos ligados a la actualidad, pero también comprendo que al final los medios necesitan tener público, ¿no? Pero vamos, yo me gusta mucho trabajar con los medios, creo que son esenciales, creo que son básicos en una democracia, que el papel que tienen para reforzar este tipo de mensajes es absolutamente crucial
Y luego además tengo muy buena relación personal con muchos periodistas, con lo cual para mí la verdad es genial trabajar con ellos. En Aprendices ya sabes que tenemos una especial atención por el mundo universitario y la docencia y das clases o has dado clase en varias universidades, en varias escuelas de negocio que comentábamos antes. ¿Cómo afrontas en este proceso de enseñanza tu experiencia en el mercado profesional? Bueno, no sé muy bien a qué te refieres, que o sea, yo lo que como profesional en ejercicio, digamos, yo no soy una académica, para entendernos, ¿no? O sea, normalmente, como bien dices, doy clase en másters, pues son sobre temas especializados, temas de transparencia, temas relacionados con Estado de Derecho, temas relacionados con Administración Pública. Digamos, yo no estoy allí todo el día, no soy académica, ¿no? Desde el punto de vista de los másters sí que hay una cosa que me llama un poco la atención, eh, que es un poco te diría la falta de estructura, vamos a decirlo así, ¿no? Me da la sensación de que pegan varias cosas juntas y empaquetan un máster, bueno, pues dedicado a un posgrado, pero que no acaba de tener una cierta estructura coherente desde mi punto de vista, ¿no? Ya te digo que doy clase en varios. Y entonces no sé hasta qué punto esto resulta útil para los alumnos, ¿no? Tengo un poco sensación de un poco de inflación de máster, ¿no? Empaquetamos muchos contenidos y vendemos un máster de lo que sea a un grupo de alumnos. Los profesores, como te digo, pues muchas veces, como yo, venimos de sector privado o de donde sea y por tanto no estamos en esa estructura académica, no sabemos muy bien esto por qué se hace o a dónde va. Entonces, eso es quizá un poco mi experiencia, es un poco de desorden en los másteres, que es un poco lo que estoy ahora, porque yo di clases en la universidad, pero hace mucho tiempo, ahora básicamente solo doy clases de máster. Y si no me equivoco, la Fundación de Derecho es la gran joya personal. ¿Cómo la ves? ¿Qué actividades? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera? Sí, sí, me gusta que digas mi joya personal, es un poco mi proyecto vital, ¿no? Más allá de mi vida profesional, que está muy bien, pero bueno, que es la vida normal y corriente de un abogado en ejercicio. Bueno, nosotros lo montamos con mucha ilusión hace 7 años. Ha sido y sigue siendo en cierta medida un poco heroico porque tenemos muy poquitos recursos y es muy, como en general este tipo de organizaciones, ¿no? Muy pro bono, muy de que la gente te dé su trabajo gratis, colabore gratis. Pero realmente yo creo que lo que hacemos es muy importante. Nos hemos ido dando cuenta, justo por lo que decíamos al principio de la entrevista, que cada vez es más importante, porque desgraciadamente nuestro Estado de Derecho se ha deteriorado mucho y porque además vivimos en un mundo donde cada vez más se está, digamos, poniendo en riesgo el Estado de Derecho, incluso a nivel de Unión Europea. Y entonces yo creo que estamos en muy buen momento en el sentido de somos, yo creo, la organización de referencia en España en esto. Como te digo, pues acabamos de tener una reunión con el comisario de Justicia que nos ha identificado como la organización de referencia en España. Estamos también teniendo mucha relación a nivel institucional, ya lo teníamos, pero cada vez más. Yo creo que un buen momento para la Fundación, trabajamos con mucha ilusión para seguir estando ahí, pero quizás es un buen momento para la Fundación porque es un mal momento para el Estado de Derecho, ¿no? Nosotros siempre decimos que nuestro principal éxito sería que la Fundación dejase de tener sentido o dejase de ser necesaria. ¿Por qué? Porque querría decir que más o menos las cosas van bien y es exactamente lo contrario, ¿no? Nosotros más bien tenemos la percepción de que cada vez necesitamos hacer más cosas, estar en más sitios, trabajar más, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya, porque se nos ha ido un poco el tiempo, con 4 preguntas que las hacemos a todos nuestros invitados. Son 4 preguntas de respuesta corta. La primera es, ¿qué te ha dado miedo aprender alguna vez en la vida y no lo has hecho? ¿Qué me ha dado miedo aprender? Pues yo creo que el Excel, qué horror decir esto. No sé manejar Excel. Di unas clases y pensé, yo no puedo con esto, me da un poco de vergüenza, pero no. Y yo creo que así de herramientas un poco informáticas, un poco sofisticadas. Yo me manejo muy a nivel usuario y me han intentado enseñar y me han dado clase y bueno, no miedo, pero dice, esto no es para mí. ¿Cuándo se para de aprender?
Hombre, lo ideal es no parar de aprender nunca, ¿no? Y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Además, ahora hay una cosa muy bonita ya para los que tenemos una edad, que es estos cursos que hacen ahora en las universidades o estos grados, no sé si son grados para mayores, ¿no? Es que tengo una amiga que está muy emocionada porque es un poco lo que siempre has querido hacer, ¿no? Ir a la universidad ya, pero ya digamos de mayor, aprender filosofía, historia del arte, bueno, aprender por aprender, ¿no? No por tener que ganarte la vida, tener una profesión. Entonces, a mí eso me encantaría, el día que me jubile, me encantaría ir a la universidad a hacer ese tipo de cursos. ¿Hay alguna cosa que te gustaría no haber aprendido? ¿Que me gustaría no haber aprendido? No, yo creo que todo lo que aprendes, aunque sean cosas malas, aporta, ¿no? Yo creo que aprender también cosas negativas, bueno, forma parte de la vida y del aprendizaje en general y al final incluso las cosas negativas pueden tener una utilidad según cómo las gestiones, ¿no? Entonces, no, yo creo que todo lo que uno ha vivido está bien y, oye, y sirve, ¿no? Y ya la última, ¿con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Pues yo creo que es difícil identificar una persona, ¿no? Yo, desde luego, en mi caso ha sido a través de muchas personas y también a través de muchos libros, que yo creo que también no hemos mencionado eso, pero a veces el aprendizaje no es solo, digamos, el ir a una universidad o a una clase, sino también es leer. Yo soy muy lectora, ¿no? Pero no me atrevería a identificar a alguien así en concreto, ¿no? He aprendido de mucha gente. Una de las cosas mejores que tiene la Fundación es la cantidad de gente excepcional que uno conoce cuando se dedica a esto, porque, bueno, nosotros damos un premio a la defensa del Estado de Derecho y, bueno, se lo damos siempre a gente pues que, bueno, pues, se la ha jugado un poco en la defensa del Estado de Derecho cuando no es fácil. Y realmente toda esta gente que hemos conocido a lo largo de los años y que he conocido a lo largo de los años te enseña un montón. Te enseña, pues eso, lo que es ser valiente, lo que es enfrentarse con dificultades muchas veces muy importantes, profesionales y personales, por hacer lo que uno cree que es correcto. Esto es una idea muy básica, pero hay cosas que son correctas y que hay que un poco defenderlas con valentía, ¿no? Entonces, no me atrevería a identificar a nadie en concreto, pero sí a una serie de personas. Muchas de ellas están alrededor de la Fundación, absolutamente excepcionales. Algunas de ellas, además, como digo, les hemos dado un premio a la defensa del Estado de Derecho y de todas ellas he aprendido muchísimo. Al final, el perfil sería aquellas personas que se juntan un poco el valor, la generosidad y el luchar por lo que creen que es correcto, ¿no? Pues muchas gracias, Elisa. La verdad es que hasta aquí esta charla en la que hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos. Espero que tú también te hayas pasado un rato agradable y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Universidad Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.